Pablo Gastelu. Elvio Nielsen. Hay una churrería Gastelu, no sé si la has visto. Sí, en Indautxu. Sí, señor. De hecho, me he sacado una foto con mi padre también. Yo he pensado el otro día por la mañana, voy a hacer una foto a Pablo Gastelu aquí, Sí. delante de la churrería. Sí, no serías el primero. Y seguramente, de hecho, encima es que esa no suele estar ahí. Ha empezado a estar ahora. Sí, curioso. Porque claro, estamos en Bilbao, ¿dónde vamos a estar si no? Sí, pero encima yo he vivido ahí al lado siempre. Entonces, o sea, siempre he pasado y nunca ha estado. Este año ha empezado. Transporte público. Transporte público. Claro, yo ese día, por ejemplo, iba en transporte público. Sí. Iba con un montón de gente. ¿Qué ibas Hacía en calor. autobús? ¿Qué ibas? Sí, en autobús. Ujú. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? ¿Por Sí, qué sí. no? Las ventanas empañadas. Las ventanas empañadas. Sí, el aire acondicionado en el transporte público es nefasto. Sí. Lo siento, pero es así. O sea, Vale. siempre tengo calor, Sí. siempre hay olores. Me ha pasado al revés. A veces tengo frío. Olores reunidos, aparte, le llamo. Eso Olores siempre. reunidos, sociedad anónima. Es increíble, increíble. Sí, lo de los olores, sí. Sin más, bueno, yo creo que eso al final cambia mucho, ¿no? Con respecto a cómo las personas viajan individualmente o viajan de forma grupal, ahí se mezcla... Ahí estás llegando al punto Se que mezcla que todo. me encanta, porque, claro, individual versus colectivo. En lo colectivo hay hay menos comodidad, sacrificamos comodidad porque, claro, hay que gustarle a todo el mundo. O sea, es muy difícil, ¿eh? O sea, regular algo en el que va mucha gente. Claro, pones 20 grados y tengo frío, tengo calor. 25, tengo frío, tengo calor. Siempre hay cambio. En un habitáculo en el que tú viajas persona a persona, estás tranquilo, controlas, puedes controlar la experiencia. Es mucho más fácil, sí. No tienes que cumplimentar para todos. Claro, entonces es genial. Ahora, la cuestión es que hay retos en el mundillo. ¿Qué retos puede haber en el mundo del taxi, por ejemplo? El mundo del taxi, pues yo creo que muchas veces, a veces tiene que ver con la comunicación, con cómo se comunica el usuario con el taxista o el punto un poco en cómo se conectan. A mí me gusta, ahí has dado, total, porque claro, pides un taxi y no sabes quién viene, cómo se llama, solo sabes el número de taxi, creo. Sí, y la matrícula no, el número de taxi, nada más. ¿El número de taxi? Sí, cuando llamas a un radio ¿Te lo taxi, dicen por teléfono, sí? Sí, creo que sí, te lo dicen, una voz automática, pero solo eso. Claro. Luego, claro, me quedé 20 veces esperando bajo la lluvia, y va en serio, muchas veces. Y claro, luego dejé de llamar. Dije, va, pues me mojo. Me ha pasado de que me han cogido el taxi, he llamado yo y lo ha cogido otra persona. Porque creo que buscan solo por el nombre. ¿Ah, sí? Sí, y en una fiesta había otra persona que se llamaba igual que yo, o dijo que se llamaba igual que yo y cogió el taxi que... Ah, esa es la mítica de, ¿tú eres Pablo? Sí, soy Pablo. Sí, es buena técnica, sí. Pero bueno, ahí me dejó ahí tirado. Eso que de madrugada, claro. Claro, sí, que en el momento en el que más te gusta que te quedes tirado, pero bueno. Pues una app en la que resuelva ese tipo de cosas puede ser muy interesante, porque al final mejora la experiencia, ¿no? O sea, es decir, yo me siento en el sitio, he pedido, sé quién viene, a qué hora viene, porque en taxi se podría va tener, así, ¿no? claro, se podría tener algo como que, por ejemplo, tú como usuario, cuando ya te conecta con un taxista y el taxista marca que ha llegado al sitio de recogida, a ti, Elvio, te sale un número, 1237, y el taxista tiene que meter el 1237 para poder continuar el viaje. Entonces da igual que se llame otra persona Elvio o lo que sea, que si no tiene ese número no puede coger tu Hostia, ya taxi. habéis estado muy finos en eso, ¿eh? O sea, Hombre, es que es un detalle, lo de que muy te quiten el finos, muy taxi finos. es Sí. un detalle. Eso es como, claro, pues ahí es como una huella de identidad de tu pedido, ¿no? Claro, un OTP, que se llama. Claro, eso es, un OTP. Muy bien. Y con eso ya válidas. Claro, válidas que has conectado el usuario con el taxista. Claro, es lo mismo que cuando haces una transacción con el banco digital y te llega el OTP lo mismo. Claro, y metes el confirmas SMS y Eso es. confirmas que estás siendo tú quien está haciendo la operación X. Pues es muy importante ser tú cuando vas en ese sitio, porque claro, si pasa algo malo, tú eres tú y el que te lleva también es quien te lleva. Claro. Porque tiene la licencia, tal y cual. Sí. Que eso es también parte de, ¿no? de ese versus entre taxi y UTC, que la regulación en los taxis es mucho más alta. La regulación en los taxis es mucho más alta y eso es un poco lo que también viene un poco de queja, que es lo del tema de los precios, ¿no? Encima es muy polémico, que a veces vas a pedir un Uber y de repente ves y 60 euros y dices, no, esto está mal, si es de aquí a la otra esquina y vuelves a salir de la aplicación, vuelves a abrir, 62 euros, de repente es algo más, ¿no? Y esto cambia aparte por la regulación, que es que los VTCs tienen un precio fluido de demanda, sube y baja. Los taxis no, los taxis tienen algo cerrado que está puesto por entidades públicas como el ayuntamiento en general. O sea, que venís a reforzar la experiencia de usuario. Claro. O sea, esto al final nosotros lo que venimos a traer es esa facilidad de que tú puedas pedir un taxi de una forma mucho más fácil, que no sea ese proceso de llamar por teléfono sin saber quién es quien te viene, cuánto va a tardar, no sé, todos esos procesos que al final son un poco incertidumbre en el sistema que hay ahora.
Sí. Y en realidad es fácil. Y eso ayuda a que la interacción, ¿no? humano-máquinas reduzca esos tiempos inútiles y Eso me encanta, es. pues muy frictionless ese aspecto. Free Flow Life. Free flow life. Free flow. Free Flow. Free Flow. Free flow life. Free Flow. Claro, como cuando vas en el peaje y se te abre y pasas. Claro. Lo mismo, o sea, es reducir esos tiempos inútiles Sí. y creo que eso lo hacéis. Sí. Entonces, ¿y en qué beneficia al taxista, por ejemplo, la app? Hombre, el taxista al final, yo una de las cosas que veo que es más importante, que de hecho está pasando, sobre todo desde la pandemia, que es que, claro, nosotros al final con todo esto hemos hablado con muchísimos taxistas para ver cuáles son sus experiencias y demás, y desde la pandemia hay mucha gente que no quiere salir a trabajar a la noche, sobre todo los viernes y los sábados, y es porque, claro, cuando estaba el toque de queda, había mucha gente que salía de fiesta hasta más no poder, se pasaba, luego pedía un taxi y había problemas con los taxis de gente que estaba muy borracha y yo qué sé, cosas de esas. Y claro, ahí pues hubo muchos taxistas que ya dejaron de querer salir a esas horas y ahorrarse el problema. Y esto viene también un poco porque al final no tienes una forma de evaluar quién es el que te está entrando. O sea, al igual que tú como usuario no sabes quién va a venir a recogerte, el taxista no sabe a quién va a recoger. Absolutamente de acuerdo. Sí, y eso también mejora la experiencia del taxista, Claro. no solo la del usuario, que eso Claro. está guay. Y al final esto enfatiza sobre todo lo que es la parte de seguridad, porque si hay algún problema tú tienes un poco todo lo que es ese proceso cerrado, ¿no? Sabes a quién estás recogiendo, si hasta con otros taxistas, va a haber el sistema de estrellitas típico que está en todas partes, ¿no? Para poder valorar si, no sé, si la persona que te está viniendo pues le ha liado muchas veces, pues igual te planteas no cogerlo, ¿no? O al revés, y si te va a venir un taxista que tiene pocas valoraciones porque el coche huele a transporte público, pues igual te lo planteas, ¿no? Que en realidad tampoco creo que acabe siendo el caso, pero está bien tener esos detalles. No, pero pensemos que es así, tal cual. Sí. O sea, para un taxista es, no solo es inseguro, que luego también la experiencia de tener que llevar gente que no está en condiciones y que encima pues ensucian el taxi, que o sea, tienen que limpiar ellos mismos muchas veces. Claro, o sea, claro que lo tienen que limpiar. Sí. Y normal que no quieran hacerlo. Por lo cual, Sí. ahí mejoráis. ¿Qué más? Una de las cosas muy chulas, que es que empezamos el canal de redes sociales hace relativamente poco y hubo una persona que nos comentó en uno de los posts que a ver si iba a ser necesario llamar por teléfono para pedir un taxi, porque eran un grupo de personas sordas y no podían pedir taxis a través del número de teléfono. Y entonces, claro, nosotros con una aplicación ya no te hace falta llamar por teléfono y de repente das acceso a un grupo de personas que hasta ahora tenían mucho más complicado también acceder a ese servicio, ¿no? Es increíble que, o sea, claro, porque aparte no en todas las ciudades está Uber y aún estando Uber, obviamente, Sí. los taxistas siguen dando guerra porque siguen ahí. O sea, Sí. de hecho, yo en Madrid uso taxi. Claro. Simplemente porque circulan mejor. O sea, conocen mejor la ciudad, están todo el rato de arriba para abajo. Sí, no Legalmente pueden estar en todas las calles en las que pueden Sí. estar, ¿no? Que en Bilbao también pasa un poco lo mismo. Tienen sus carriles. Por lo tanto, Sí. o sea, hay muchas ventajas para coger el taxi. Sí. ¿Qué más ventajas tiene el taxista respecto a un taxista normal? El taxista En que está en Taxicoin. Taxicoin, ¿verdad? Vale. Primordialmente yo diría que sobre todo va a ser lo de la valoración con el usuario a nivel de seguridad. Pero luego también es que el sistema de pago que tenemos metido está pensado también para que ellos puedan reducir lo que son las partes de las comisiones, ¿vale? Que al final, o sea, dentro del sistema que existe, por ejemplo, con FreeNow, que es que ellos empezaron con una comisión muy baja, fueron subiendo hasta tener una comisión más alta de lo que en principio empezaron. Y nosotros, al contrario, vamos a empezar con una comisión que ellos van a ser capaces de bajar a través de un proceso de tecnología llamado blockchain y tema cripto, que es un proceso de staking, que básicamente es tú dejas unas monedas paradas durante un tiempo y durante el tiempo que tengas esas monedas paradas en un sitio, tú vas a reducir las comisiones que Taxicoin te cobra por darte el servicio de poder conectar con usuarios. Pues es súper interesante porque ganan, o sea, haciendo staking van a ganar dinero, Sí. van a reducir las comisiones y van a poder tener ese acceso premium, que esto no lo he comentado, pero va a haber sponsors de tema de marcas, de botellas de agua, otras cosas. Claro, porque en Taxicoin también tenéis muy enfocada la experiencia, Sí. ¿no? De mejorar, Claro. o sea, no solo dar un No es lo servicio mismo. toma aquí, Claro. tienes un agua, un poquito de música y ya está, sino aumentar los features dentro del viaje. Claro. La idea es que tú te puedas meter en un taxi sabiendo si tú puedes elegir la temperatura del taxi, que es una de las cosas que comentábamos antes, si vas a poder poner tu Spotify dentro del coche, de si todo. Y entre Claro, la esas idea es cosas... personalizarlo.
Claro, personalizarlo para que tú puedas hacer todos esos procesos, ¿no? Porque al final tú estás metiéndote en el taxi con esa capacidad de poder elegir ese ambiente en el que estás pasando los siguientes X minutos. Sí, sí, porque a veces también no tienes por qué hablar con el taxista, o sea, de hecho, tú puedes ir trabajando, Claro. pensando. A mí, por ejemplo, me gusta mucho hablar con los taxistas y es algo que pasaba mucho en Estados Unidos y aquí no es tan común. Sí, en Buenos Aires también hablan mucho, a mí no me gusta No, hablar con pues nadie, bueno, ¿no? al final ahí también hay Claro, gente pero para todo. a mí me costaba mucho porque al final me llevaba malos ratos porque tenía que poner un corte y la persona está trabajando y obviamente, Sí, pero no me apetece hablar y ya está. Ya. O sea, quiero viajar. ya. Otra de las cosas... Está guay eso de Sí. poder. De hecho, es que va a ir por ahí porque esto lo hemos comentado antes de empezar, que es que hay veces que cuando tú estás con el taxi haces relaciones con él, ¿no? Que comentabas tú que en Madrid habías conocido a un taxista que era muy majo y Sí. normalmente se suele dar la tarjeta para que vuelvas a pedir a él y al final Sí. se crea ahí una relación y con los servicios de aplicaciones ahora mismo es muy complicado que te vuelva a tocar la misma persona. Y con... No, a mí creo que no. Yo he escuchado gente que sí le ha pasado, no, pero... sí, una en un millón. Claro, O sea, claro. Súper difícil. Claro. Nosotros tenemos un corazoncito en la aplicación que puedes poner al taxista para que le puedas llamar a él, que leñes, ¿no? O sea, Bueno, cuando hicimos ¿te acuerdas que hicimos el Hackathon Cripto en Madrid? sí, me acuerdo. Había coincidido el taxista, Sí. sí, un día a uno y luego de vuelta nos llevó a otros y habíamos dejado caer como lo de parte de lo que iba el Hackathon y tal, y él se había enterado porque por el otro taxista. Sí. Bueno, tú entre ellos se comunican y tal. Se comunican un montón. Qué guay. Pues me encanta tu app y lo que estás haciendo. Sí, muchas gracias. ¿Difícil crearla? ¿Cómo ha sido el proceso? Ha sido un proceso, lo de crearla, sí. Al final, mucha comunicación con los desarrolladores. Nosotros lo tenemos externalizado ahora mismo, aunque la idea es en un futuro internalizarlo. Y claro, todo ese proceso de comunicación, pues a través de Slack, herramientas de estas, videollamadas. Hemos tenido que aumentar las videollamadas porque estamos en un proceso final de lanzamiento y al final eso hace que tengas que agilizar lo que es la comunicación. Y claro, ellos encima son indios los que nos han hecho la aplicación y la comunicación tiene que ser toda hecha en inglés. Entonces, claro, cuando metemos, por ejemplo, la pasarela de pagos o Ticketbuy, que claro, nosotros legalmente estamos en España, en Vitoria, que es obligatorio meter el Ticketbuy. Toda la documentación no está en inglés. Entonces hemos tenido que hacer un proceso de traducción, el tema de soporte, darles accesos. Crear una startup para solucionar este tema, me parece increíble que lo hagáis. Además, en un momento en el que Uber, Cabify están tan fuertes, en el que obviamente la resistencia es altísima del mundo del taxi. Hay mucha resistencia. Y está muy sonado. Allí fuera la gente está interesada por este tema. Sí. Y yo, por ejemplo, que soy muy techie y tal, utilizo solo taxi. Claro. Hace ya casi 2 años. Porque no estoy de acuerdo a lo mismo que con Globo, no pido en Globo, no pido en Just Eat. Yo es que creo que Uber tiene más sentido, por ejemplo, en Estados Unidos que aquí. Porque es que aquí tenemos lo de las licencias de taxis que está mucho más regulado y yo, por ejemplo, que no soy taxista, yo no puedo llevar a personas de un punto a otro. En Estados Unidos sí, en Estados Unidos tú te metes dentro de Uber, no necesitas licencia ni nada y durante las 3 horas que tengo libres a la tarde llevo a gente de punto A a punto B. Entonces es mucho más fácil, de repente metes a gente que puede llevarte de punto a otro. Aquí no, aquí siguen necesitando lo que es licencias, compites con gente que ha comprado, las licencias cuestan una burrada. Gente que se hipoteca para coger una licencia de taxi y luego tienes esta competición con Uber, con otro tipo de sistema que encima sigue otras reglas, otros precios y obviamente ganan con respecto a usuarios por la experiencia de usuario, no por el servicio. Bueno, muchas veces el servicio del taxi es superior al de las VTCs. Pero claro, si no tienes un sistema que tenga esa experiencia de usuario fácil y free flow, pues al final haces que algunos de ellos sí que vayan migrando hacia un lado en lugar de mantenerse lo que se ha ido usando. Ahora sí hay cosas súper interesantes como personalizar el viaje, lo de la lista de Spotify, que parece una tontería, sí, pero no lo es. Sí. O sea, es brutal. Es brutal. De hecho, yo he tenido muchos de esos momentos en viajes. Encima, normalmente han sido fuera de España, de poder poner, pon no sé qué canción, no sé qué, y en el taxi súper a gusto. Sí, no sé. Vaya, además la propia persona que te lleva va a escuchar, no por huevos, música nueva, que le gustará, que no le gustará, pero va a generar también enriquecimiento. Y ahí estoy seguro que sí que va a generar conversaciones, como momentos diferentes. Sí. No tan rígido, sino que al personalizar también... Me gusta, ¿no? Me gusta que lo enfoques en esa parte de cómo igual esta cosa de tecnología que estamos haciendo, no sé, cosas tonterías como poder controlar la música, acabe generando más conexión entre personas. 100%. Eso es muy bonito. O sea, muy enfocado a las personas y por eso me gusta que este concepto tecnológico, que en sí mismo es
simplemente pedir algo Sí. y que aparezca en un momento determinado. Pasa que, claro, tecnológicamente ahora mismo es difícil todavía. Sí, es una... O sea, igual en 20 años no. sí. Lo pedimos con la mente igual. ¿Tú qué crees, Pablo Gastelu? Yo- ¿Cómo se Hay pedirá? una empresa que está desarrollando unos chips para ponerse en la cabeza, para poder Efectivamente. conectar con otras personas. Yo creo que todavía eso le falta Bueno, bastante. ese será Neurataxi. O Neurataxi, Taxidrón antes. Taxidrome. O Intertaxi ya será intergaláctico. Sí, sí, sí. Me ¿Tú te encanta. imaginas? ¿Te imaginas? ¿Qué cosa? ¿Y hasta qué punto serían las paradas de taxis, de drones? ¿De drones? Hombre, ya se puede hacer, por cierto. Y... Sí, pero se hace entre puntos concretos, rollo Sí. torre 1, torre 2. Sí, en realidad tendrán que eliminar todo el tendido eléctrico visible de la ciudad, hacerlo subterráneo, que en la mayoría sí que está. Las Suelo farolas... técnico. Toda la ciudad, suelo técnico. Efectivamente. Luego, todas las farolas, quitarlas y ponerlas en las fachadas de los edificios, que ya algunas ya están, y ya despejas el espacio aéreo. Que básicamente es ese reto, ¿no? Y los grandes problemas de accidentes en el espacio aéreo es ese. Es el, pues, elementos que obstaculizan y que son invisibles o poco visibles y que terminan por generar un accidente. En este caso, mejor como estamos, así. Sí, sí, a mí Pedir, me parece mucho llega. cambio, ¿eh? Y va a generar rechazo, yo creo, todavía lo de los drones volando, que si te eleva y demás. La gente que tiene miedo a las alturas lo veo yo difícil que coja. Oye, por cierto, y el mundo del taxi en sí mismo, si acepta esto, o sea, puede haber algún taxista que diga, no, yo no quiero aceptarlo. ¿Se acepta esto? ¿Te refieres a la aplicación? Sí, a la en vuestra, general? sí, por ejemplo. Claro, por supuesto. O sea, al final nosotros no estamos forzando nada a nadie, pero lo que sí que estamos trayendo es una herramienta que creemos que va a ser muy bien acogida, sobre todo por los usuarios. Y estamos poniendo ese énfasis en que sea también por los taxistas, pero aquí todo el mundo es libre de. Pero en la de parte elegir lo cripto, que sea. imagínate, dices, joder, yo el mundo cripto, ahora está en invierno, no sé de qué habláis, tengo 60 y pico, ya me voy a jubilar en 3 años. Igual dice, no me interesa lo de cripto, pero me interesa que me puedan pedir por la app. Nosotros lo hemos hecho lo más simple posible y de hecho vemos que la parte de blockchain es algo que no va a ser aplicado por todo el mundo. Entonces es 100% algo opcional. Es un valor añadido que hemos puesto Qué bien. para que puedas elegir si quieres pagar con cripto. Pero Vale, está entonces, el pago con tarjeta y está el pago con efectivo. Están las eso dos está cosas genial, metidas. eso está genial. Claro. ¿Y en efectivo cómo es la contabilidad? ¿Cómo en la Nosotros, inserta? a nivel interno, dices, de empresa. No, el o propio taxista la inserta él manualmente. La inserta manualmente dentro de la aplicación con lo que sale dentro del taxímetro y así nosotros contabilizamos lo que es ese cobro. Sí, igual, obviamente, contactless en 2, 3, 5 años ya va a ser el 100%. Claro. Ya era casi el 60 y pico. De hecho, contactless te Actualmente. refieres a pagar con la tarjeta sin... Con móvil, con tarjeta o... Claro, nosotros tenemos un sistema de tokenizar Ok, la boomer. tarjeta. Me Claro, tendrías que decir todo aquí, ok, boomer. Llevar la tarjeta, no. He cometido el fallo de pensar como un boomer. ¿Te das cuenta? Pero al final vas a convivir con efectivo, Con todo. tarjetas contactless de todo tipo, Claro. móvil, smartwatch y tal, y luego ya pagar de la propia app. Estábamos hablando de lo del free flow. Lo Sí. del free flow, esto al final está pensado para eso. Tú, si quieres meter la tarjeta y hacer pagos con tarjeta, metes la tarjeta dentro de la aplicación, cuando haces, o sea, se queda guardada Y es seguro, ¿no? Claro. Vale, que la gente tiene que quedarse tranquila, que es Sí, seguro. sí, ¿no? no, esto estamos. Bueno, igual de seguro que Uber también. Sí, mismo sistema. Que encima Uber se lo vamos a... Sí. ¿Dónde tendrá el dinero esta gente? Pues Por ahí. mira, eso Sergio lo sabe. Yo diría que está en Irlanda, pero no Yo estoy- también, creo que sí. Lo normal es que sea de Irlanda. Sí, Sí, de todas sí. formas, Como Apple, como Apple. por ejemplo. Sí, todas las empresas un poco que son externas, ¿no? Lo mueven. De todas formas, seguro que no está en España. Eso lo tengo claro. Lo que tienes es interesante, ¿eh? Sí. Sí, Ya daremos alguna vuelta en Vale. un taxi tú y yo. vale, perfecto. ¿Me Vale, vas a llevar? Claro. Quiero ser beta tester, por favor, ¿eh? Claro que vas a ser Que el beta otro día estaba tester. contando a la gente, oye, Beta, alfa, bueno, alfa no, pero beta sí. beta. Yo quiero ser beta. Alfa no. Alfa no. Ya está de moda ya, ser alfa. Beta. Muchas gracias, Pablo. Un Me ha placer, encantado. Elio, un placer. Muy bueno, muy bueno.